30, momento de nuestra compañera Valentina Castro. Bueno, como les dije al inicio del programa, hoy vengo con buenas noticias. Bien, vamos. No, porque cuando hablamos de economía quizás estamos un poco acostumbrados, no sé por qué, a preocuparnos, a ponernos de mal humor, pero cuando hay buenas noticias hay que decirlas, ¿no? Hay una responsabilidad en la comunicación que hay que hacerlo. Y sobre todo a 4 días de las elecciones. Exactamente, ¿no? En el día de ayer el INDEC difundió el número de inflación del mes de octubre con una desaceleración de 4,4 puntos porcentuales. Recordemos que veníamos de un 12,7% en septiembre. Bueno, el número que se conoció en la tarde de ayer terminó siendo de un 8,3%. Vemos una reducción importante. Y acá cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo se puede explicar cómo bajó este ritmo inflacionario de un mes a otro? Estamos hablando de 4,4 puntos porcentuales, repito, es una cifra importante. Una de las bajas más importantes en lo que van del año. No, es un 30% menos. Y esto tiene que ver principalmente por la intervención del Estado, ¿no? Intervención que se dio en materia de congelamiento de precios de productos alimentarios, en congelamiento de precios de combustibles, en congelamiento de precios de tarifas, ¿no? Y cuando uno desglosa el dato y abre por sector, ve que justamente el sector de los regulados tuvo un incremento nada más que del 6,6%, ¿no? Que es justamente los rubros en los cuales el Estado tiene la capacidad de fijar tarifas, de intervenir, de congelar o no congelar esos precios, ¿no? Y es muy interesante cuando abrimos también el resultado y vemos por sector y vemos cuáles fueron aquellos sectores que más incrementaron sus valores. Bueno, el principal rubro fue el rubro de comunicación. Acá estamos hablando básicamente de las empresas de telecomunicación, de esos grupos económicos, principalmente el Grupo Clarín, que se niegan a que el Estado intervenga como un servicio público del sector y que pueda fijar tarifas de referencia, esto que decíamos también hoy, ¿no? Es un sector que está desregulado, que si bien con el ENACOM habían arreglado un aumento de casi 5 puntos para este mes, bueno, terminó siendo del 12,6%, y esto tiene que ver con que es un sector que se niega a ser regulado, que se quiere autorregular bajo una lógica de mercado, y eso justamente se ve en este efecto que a través de medidas cautelares con las que juegan, bueno, pueden establecer este libre mercado y esta desregulación de precios que luego lo vemos cada uno de nosotros cuando nos viene, por ejemplo, la factura del celular, ¿no? Que no sé si vieron ustedes, pero seguramente estos meses tuvieron fuertes aumentos. El hit de estos meses, ¿se producirá una modificación en Te van mandando mensajito de texto antes. Sí, claro, te llega del celular, de la prepaga. Este mensaje también se lo vamos a cobrar. Claro, sí, y además ya sabes cuál va a ser la modificación. Claro. Después le sigue, para sorpresa de nadie, me parece, uno de los rubros que más creció también fue el rubro de prendas de vestir, que creció en un 11%. Acá hay una cuestión que la excusa un poco que utilizan del sector, o la hipótesis, es decir, bueno, el cambio de estación, el factor de estacionalidad, la temporada y demás. Pero yo creo que si abrimos el IPC desde marzo hasta ahora, desde enero hasta ahora, es un rubro que viene creciendo mes a mes, y ya no hay excusa de la estacionalidad, de la temporada, del cambio. Todos los meses cambia la estación. Exactamente, ¿no? Y es un sector que estuvo muy protegido y hoy está muy protegido también por el Estado. Hay muchas empresas que hoy en día el Estado está subsidiando, que les está entregando beneficios fiscales, uno de los sectores que más se cuidó durante la pandemia, bueno, y incluso encuentran nuevamente excusas para seguir remarcando sin ninguna hipótesis cierta, ¿no? Porque digo, no hay algo de referencia que diga, bueno, me subió entonces el costo y esto lo tengo que traducir, y esa remarcación que vemos al final cuando vamos a una tienda de ropa, bueno, ahí en la cadena hay alguien que justamente se está quedando con una rentabilidad que no está declarando y que no es justa que se quede. Después le sigue el rubro de equipamiento del hogar, vivienda también con un 8,8%, y acá viene lo más interesante, que tiene que ver con alimentos. Alimentos, ustedes recuerdan que es uno de los rubros que más viene creciendo con mayor velocidad, y uno de los rubros que también más nos preocupa, ¿no? Porque cuando aumentan los alimentos, bueno, hay un impacto directo en el consumo, en los consumos cotidianos, en la mesa de los argentinos y las argentinas.
un patrón que ya se venía estableciendo, en el cual cuando la inflación era de 12, los alimentos eran de 15, ¿no? Cuando la inflación era de 10, los alimentos eran de 13. Bueno, acá se corrigió un poco ese patrón y el número de inflación de los alimentos fue del 7,7% en el mes de octubre. Insisto, esto también tiene que ver con los programas de congelamiento de precios, con la intervención de determinados sectores, y principalmente hay algunos alimentos que aumentaron más que otros, sobre todo el rubro de frutas y verduras. No sé, hay alimentos que son insólitos. Por ejemplo, no sé, la lechuga aumentó un 40%. Claro. O sea, una cuestión que es insólita. Eso lo explica muy bien la gente de ECAS, ¿no? Claro. Juan de la Villa lo explica bien. Después, por ejemplo, no sé, el arroz, un 35% aumentó. Bueno, determinados productos, los fideos, un 32%, que justamente se ve que hay una especulación directa. Y recordemos que también veníamos de un arrastre del septiembre, esa devaluación del 22%, post elecciones, las corridas cambiarias, las presiones de los agentes económicos. Entonces, bueno, ver este resultado en términos de alimentos se traduce efectivamente como una buena noticia. Después tenemos el factor de estacionales, que ya de por sí tiene esta inflación que tiene que ver con la etapa y la temporalidad del año, que creció un 7,6%. Pero bueno, en términos generales, lo que vemos en este 8,3% es que de alguna forma empieza a bajar lentamente. Tampoco es de un día para el otro que se va a dar. ¿Vos lo ves proceso como una tendencia o como un...? No es una tendencia, es un resultado que está bueno, que hay que decirlo que está bueno, que fue consecuencia de medidas de decisión política que tomó el gobierno, la gestión de Sergio Massa, pero que hay que sostenerlas, ¿no? Y hay otros factores que también hay que discutir cuando discutimos inflación, ¿no? Porque tenemos, bueno, la cuestión del adelanto de los márgenes brutos de las empresas, que esto es un factor central cuando hablamos de inflación. O sea, no podemos hablar de inflación y que nos remarcan los precios cuando vamos al supermercado si no hablamos que las empresas que ponen esos productos en la góndola están ganando a niveles fenomenales hace ya 3 años, ¿no? Incluso en la pandemia fueron las que más ganaron. Eso no es estacional. Eso no es estacional, ¿no? El margen de ganancia se mantiene estable, incluso yo te diría que va con tendencia al alza ese margen de ganancia. Después tenemos el factor externo, ¿no? Que tiene que ver con que si vos no estabilizás la macro, eso tampoco te va a permitir estabilizar el régimen consolidado de alta inflación que actualmente tenés, porque justamente lo que hablamos en el día de ayer, ¿no? Esos dólares los necesitamos y necesitamos hacer una buena administración de esos dólares que también nos permitan subir los salarios y generar una distribución del ingreso. Un dato más que tiene que ver también con inflación es el tipo de cambio, ¿no? Porque cuando nosotros vemos que hay movimientos en los dólares, sobre todo cuando debería haber una remarcación cuando se mueve el dólar oficial, ¿no? Que es por el cual se mide la CIMPO, la CESPO, el dólar comercial, ¿no? Pero bueno, sabemos que, sin embargo, en nuestro país, cuando hay movimientos en los dólares paralelos, en el blue, que es un mercado muy chico, con pocos participantes, bueno, tiene un efecto en transferencia a precios, ¿no? Un dato que tiene que ver con esto tiene que ver con que el dólar oficial, recordemos que estaba planchado, que estaba congelado a 350 pesos, bueno, hasta esta fecha, ¿no? Que era hasta el 14 de noviembre, donde el gobierno fijó ese límite de congelamiento del tipo de cambio oficial, así que un poco ahora lo que se espera es que se adelante ese ritmo del crawling peg, esas micro devaluaciones diarias que tienen que hacer sobre el tipo de cambio oficial. Así que bueno, vamos a ver cómo esto se mueve. Se espera que sea una corrección pequeña, sobre todo en un contexto en el cual, como decíamos, quedan pocas ruedas, estamos a 3 días de las elecciones. ¿Cómo dijiste crawling peg? ¿Cómo es? Crawling peg. Sería... Son las microdevaluaciones diarias, esas correcciones que se hacen sobre el tipo de cambio. Pero bueno, en este panorama es un número bueno para llegar a la semana de elecciones, ¿no? Recordemos que una de esas deudas pendientes que más tiene el gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con la distribución del ingreso, los salarios y la inflación, ¿no? Una deuda pendiente, recordemos que si vemos el acumulado ya vamos un 120% de inflación, ¿no? Hacemos la comparación interanual y nos da un 142%. O
son números altos que dan cuenta de este modelo económico, de un régimen fallido, de una alta nominalidad, de un régimen que solo funciona a costa de salarios bajos y altos precios. Entonces también esta es una deuda pendiente que va a tener que corregir el 20 de noviembre, si llega a asumir cuando Sergio asuma Massa. como presidente. Exactamente. Así que bueno, en este panorama es que nos enfrentamos al proceso electoral. E insisto, nuevamente, si la inflación bajó, es consecuencia de que hubo una intervención del Estado, ¿no? Cuando vemos las propuestas de Javier Milei, dice, bueno, esta triangulación, que los precios y el mercado internacional se autorregulen con una mano invisible del mercado y que se ordene todo bajo una lógica mercantilista y un fetichismo de mercado. Bueno, miren que si el Estado no estaría presente y no lograría intervenir en los precios, la inflación seguiría creciendo a niveles exorbitantes, ¿no? Así que nos quedamos con este concepto. Lo importante es que tener un Estado que intervenga y congele los precios en nuestra economía. Vamos. Valentina Castro en el aire de AM530.